El informe de minoría en la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, suscrito por los asambleístas Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, que no irá al Pleno por resolución de la mayoría de Alianza País y sus aliados, concluye que la Asamblea deberá abstenerse de tramitar las enmiendas que afectan la estructura del Estado de Derechos y Justicia, alteran los elementos constitutivos del Estado democrático o restringen derechos y garantías, mientras que son irrelevantes y no controvertidas en materia de derechos y de estructura del Estado las enmiendas que se refieren a edades, Defensoría del Pueblo, fondos previsionales y regiones. Luis Fernando Torres, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué debe abstenerse la Asamblea de tramitar este paquete? Efectivamente debe abstenerse porque las enmiendas en su mayor parte alteran los elementos constitutivos del Estado y restringen derechos. Estamos ya en un partido con dos tiempos, el pitazo inicial lo dio la Corte Constitucional, 11 contra 4. Resulta que el árbitro es la Corte Constitucional y los jueces de línea los 11 jugadores del equipo más grande. El segundo tiempo comenzará en febrero del año 2016. Allí ya no serán 11, serán probablemente 7, y el árbitro no será ni la Corte Constitucional, ni tampoco serán jueces de línea los 11 jugadores, será el público. Por lo tanto, el debate es un debate sobre la legitimidad de las enmiendas. Estas, desde mi punto de vista, responden a una estrategia estatista de aquellos que quieren seguir en el poder y quieren continuar aplicando el mismo modelo. De tal modo que el debate que se inicia esta tarde en la Asamblea debe fundamentalmente permitirle al ecuatoriano, a ese público que está en el estadio mirando el partido, apreciar en su conjunto el objetivo final de las enmiendas constitucionales. Tratar enmienda por enmienda sería un gravísimo error de la oposición porque permitiría ver unos pocos árboles y no mirar en conjunto el bosque completo, en un proceso que se ha iniciado y que desde febrero del 2016 será distinto y culminará en enero, febrero, marzo del año 2017, cuando tengamos un proceso electoral. Dos tiempos de un partido que ya se ha iniciado. Precisamente respecto a ese aspecto electoral, las enmiendas controvertidas, entre ellas destaca en primer término la reelección presidencial consecutiva e indefinida, porque va a permitir la ejecución inmediata de las otras enmiendas controvertidas. El párrafo 52 del informe señala la opinión del tratadista colombiano Carlos Bernal Pulido, referente habitual de la Corte ecuatoriana en sus sentencias, quien destaca la ventaja del candidato a las reelecciones inmediatas y sin límites. ¿Cuáles son esas ventajas si la Corte Constitucional en su dictamen indica que el presidente en ejercicio es discriminado al no permitirse su reelección indefinida? Las reelecciones indefinidas no son las más saludables. Sin embargo, el derecho constitucional a nivel comparado no establece ninguna limitación. Yo cuestiono en este punto la vía. Para que pueda haber reelección indefinida y consecutiva a nivel presidencial, el pueblo tiene que pronunciarse. No es suficiente que lo haga la Asamblea. En una parte anterior al criterio de Bernal Pulido, que está citado en el informe de minoría, digo, conjuntamente con el asambleísta Patricio Donoso, que las elecciones tienen que ser competitivas, tiene que haber un juez neutral, Corte Nacional Electoral, y por supuesto aquellos que están en el poder no pueden hacer un uso clientelar de los recursos, porque si lo hacen estarían en ventaja frente a otros. Y yo demando que sea el pueblo ecuatoriano el que pueda pronunciarse sobre esta enmienda tan importante. Si el pueblo dice sí, no existe ningún inconveniente. El problema básicamente radica en la vía. La Corte Constitucional, que es el árbitro al que se contrató por parte del equipo más grande, dijo que podía ser básicamente la Asamblea la que resuelva, prescindiendo de la voluntad popular. Pero las enmiendas están encadenadas unas con otras. Precisamente ese es el problema, porque otra de las reformas controvertidas es la que se refiere a las consultas populares de iniciativa ciudadana, que en el párrafo 39 del informe de minoría se señala como una regresión de derechos prohibida por la Constitución al excluir los asuntos relacionados con la organización política y administrativa del Estado de las futuras consultas. Se estaría creando así una especie de candado para las reelecciones consecutivas sin límites y de por vida para el futuro si es que se llega a aprobar este paquete. Esta enmienda
tiene mucho más impacto inclusive que la de la reelección presidencial indefinida y de otras autoridades. Resulta que el artículo 104 de la Constitución permite que ahora las consultas populares de iniciativa ciudadana puedan formularse sobre cualquier asunto, salvo aquellos mencionados allí, temas tributarios, por ejemplo. Con la enmienda, una vez aprobada esta, desde febrero o marzo del año 2016, los ciudadanos ya no podrán consultar sobre cualquier asunto. Pero si ahora sí se puede, entonces la vía del debate, del gran debate nacional en estos 12 meses sería que en efecto haya una consulta popular de iniciativa ciudadana que le pregunte al pueblo si quiere o no que se enmiende la Constitución, pues. Por supuesto, es decir, debería haber una consulta y en este tema del artículo 104 ni siquiera sería suficiente la consulta popular, sino una constituyente, porque se le está restringiendo un derecho de participación importantísimo al ciudadano. Ahora puede consultar sobre cualquier asunto. Desde febrero o marzo del 2016 ya no podrá consultar, tiene un derecho menos y cuando eso ocurre el camino es el de una asamblea constituyente. El pueblo tiene que ser preguntado sobre los cambios trascendentales. No vamos a pedir que se le consulte sobre el cambio de palabra. Si en lugar de provisional se coloca previsional, pues esa tarea la puede cumplir la Asamblea sin ningún problema. O si se quiere reducir la edad del candidato a la presidencia de la República de 35 a 30 años, es intrascendente. O las regiones que no se constituyan ahora, sino después de 3 años. Pero hay otras enmiendas que tocan derechos, que afectan los elementos constitutivos del Estado y por lo tanto no es suficiente que la Asamblea resuelva. En todo caso, la Corte Constitucional, el árbitro que contrataron para el partido, dijo que la vía era la de la Asamblea. Es esa decisión en el esquema constitucional ecuatoriano una decisión que obliga, y yo he sido muy claro en sostener que habiendo dicho ello, la Corte Constitucional, los asambleístas no pueden tocar una coma, para utilizar esta metáfora, de los textos. Si lo hacen, incurrirían en un vicio de inconstitucionalidad por la forma y habría la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad formal de esas enmiendas. Y yo seré el primero en plantear esa demanda si modifican los textos, cosa que no pueden hacer porque no les atribuye la Constitución. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo.